Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Maxiel. Maxiel. Ya viste que la Sheila ahora es Bianca Arauz. Ah, siempre entré con otro correo. ¿Quién es Bianca Arauz? Mi hermana. Ah, bueno. Ok. Vamos a dar inicio entonces. ¿Tuvieron problemas con la clave, muchachos? Yo entré de un solo. ¿Ves? ¿Te fijas? Hay gente que... Ahí puse esta chavala que es nueva en el grupo. Esa No me pidió contraseña ni nada. Esta chavala es todo un cuento siempre. Ay, ¿qué me llama? La Diana Cantarero. Hola, Katherine. ¿Cuál es la paseadera que tenés por toda la casa? Me estoy acomodando. Bueno, pues sentate en un lugar para copiar. Vamos a hacer ejercicio. Ella está en Lo estoy toda la casa. esperando. Bueno. Mentira. Tú eres de Matagalpa. Tú estás en Matagalpa, ¿verdad? Sí, en la cosa. No. ¿De dónde eres tú? Tipitapa. ¿Quién es la de Matagalpa en el grupo? Hay uno de Matagalpa, ¿no? No, la Maxiel es de jugar. Ah, bueno, ok. Bueno, vamos a dar inicio, chicos. Hola, Juan Chavarría. Juan, No, ¿cómo se te ocurre poner a contraluz? Yo solo miro ahí un punto negro y eso que son blancos. Está a contraluz, pues. Qué es el barbaridad. único lugar donde me da ahorita la señal por el momento. Bueno, vamos a dar inicio. Rápido, ¿verdad? Porque tengo que ir a la universidad. Vamos a recordar que estamos con la ley de los gases. Ley de los gases. Esa ley de los gases, vamos a ver ejercicios. Voy a fijar la pantalla entonces allá a mis espaldas. Tengo la pantalla. Ustedes siempre con las cámaras activadas, ¿eh? Y voy a tratar de acercar lo más que se pueda para que miren la pantalla. Ustedes me avisan si se mira bien. Mira el tema que está escrito en la pizarra. Se mira. ¿Qué está escrito? ¿Se mira ese color o no? ¿Ah? Que si se mira o no lo que está escrito Se ahí. ve poco, se ve poco. Se ve poco, ¿verdad? Ejercicio, ley de los gases, sí, de los gases, pero se ve poco. Vamos a ver. ¿Con el rojo? Sí, ahí sí. Sí, está mejor. ¿Con el negro? Ahí. También. Mejor con el negro. Ay, Wesley. Ejercicio. No, profesor, esos mates no son míos. ¿Quién habló ahí? Juan Chavarría. Ah, bueno. Ejercicio, Hola, ley de los administrador. gases. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok. Entonces, vamos a recordar los parámetros para evaluar la condición de un estado son tres: la presión, el volumen y la temperatura, ¿no? Que la presión en el sistema internacional se mide en milímetros de mercurio o también en pascal o en atmósfera. Cualquier de esas unidades de medidas son para medir, valga la redundancia, la presión. El volumen se mide en litros o mililitros, que es un múltiplo, ¿verdad? Y la temperatura en grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Nosotros vamos a trabajar, ya habíamos dicho, con la escala Kelvin. Y justamente la clase pasada eso fue lo que miramos, ¿verdad?
la conversión de grados centígrados a grados Kelvin, que se suma o se resta 273 grados, recuerden. Entonces, diferentes científicos estudiaron esas leyes y llegaron a conclusiones muy sencillas. Esas leyes estudiaron dos de los parámetros, teniendo en cuenta que el tercero queda permanente. Vamos a analizar. El primero que nosotros estudiamos la clase pasada fue la ley de Boyle. ¿Qué dijo el tío Boyle aquí presente? ¿Qué dijo? Que el volumen 1 entre el volumen 2 va a ser igual a la presión 2 entre la presión 1. Es decir, que él trabajó con cuáles variantes termodinámicas, con el volumen y con la presión. ¿Qué pasa con la temperatura? Queda constante. Es decir, si la temperatura cambia, esa situación también cambia. ¿Alguien quiere entrar a la videoconferencia? Alexa. Ay, señor, apareció esta. Pero muchachos, vamos a admitir aquí a alguien, Alexa. Ok. Eso fue, entonces, esta es la ley de Boyle. Y esto ya está en la clase pasada, ¿verdad? Ok. Después tenemos la ley de Charles. La ley de Charles. Trabajó con volumen y temperatura, tomando en cuenta que queda constante la presión. Es decir, presión una constante. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Que el volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre temperatura 2. Eso dijo el señor, ¿quién? El señor Charles, ¿verdad? La ley de Charles, ¿correcto? Charles. Y la última fue la de Gay-Lussac. Gay-Lussac trabajó con la presión y temperatura. ¿Y quién queda constante? Volumen constante. Volumen constante. Entonces, ¿qué digo el señor este? Que la presión 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 entre temperatura 2. Eso dijo el señor Gay-Lussac. Ok. ¿Ves? Ahí están las tres leyes básicas de los gases. Sencillas. Les vamos a ver la ley combinada. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, aquí yo quiero, ya aquí en reacción matemática, si yo quiero despejar la presión 2, ¿verdad? Recuerden, va a ser igual volumen 1 por presión 1, ¿verdad? P1, P1 eso. Entre volumen 2, ¿ves? Por ejemplo. Por ejemplo, aquí si yo quiero despejar, qué sé yo, el volumen 2. Volumen 2. ¿Va a ser igual a qué? ¿Quién me dice? ¿Quién de ustedes me dice? ¿Volumen 2 es igual a qué? Acá. ¿Volumen 2 es igual a qué? ¿Ah? Multiplicamos volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y así pues. Ok. En este caso aquí yo quiero la presión 2. Va a ser igual a que la presión 2. La presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Esos son los ejercicios que ustedes deben manejar. ¿Ya copiaron eso para pasar a un ejercicio? O tómenle un screenshot, un pantallazo, pues, como se dice en español. Bueno. Buenos días, Alexa. Bienvenida a clase de nuevo. Buenos días, profe. Y usted se había retirado, regresó y ya faltó las 2 sesiones primeras. Esta es la Sí, tercera. Es que lo que pasa es que por el trabajo me había salido un cuatrimestre. Y pero usted está lista y ahorita que regresa irregular, ya faltaste 2 sesiones, imagínate. Sí, profe, pero es que usted sabe el trabajo. Bueno, tratar de no faltar más, pues, lo que falta, el cuatrimestre. Ok. Bueno.
Ahí dice, profe, puedes mandar el link por aquí, no me da el enlace permanente. Sheila, gracias Sheila por mandar ahí. O sea, hasta ahorita estoy viendo esto. Ok, bueno. Ok. Vamos a continuar entonces. Y ahora voy a pedir que anoten lo siguiente. Voy a dictar un ejercicio modelo, ¿verdad? Escribo. Ese ejercicio vamos a hacerlo ahorita, lo voy a resolver. ¿Cuál ley vamos a ver? En la clase pasada miramos la ley de Boyle. Vamos a ver uno de Charles. Escribo. ¿Cuál es el volumen que ocupan 50 litros de oxígeno? ¿Cuál es el volumen que ocupan 50 litros de oxígeno? Con una presión de 560 milímetros de mercurio. 560 milímetros de mercurio. Y se comprime hasta que la presión llega a 2 atmósferas. Hasta que la presión llega a 2 atmósferas. Ok. ¿Copiaron todos, verdad? El que no copió algo me dice, puedo repetirlo. Porque si no copiaste, queda en el aire. Voy a repetir para todos. ¿Cuál es el volumen final que ocupan 50 litros de oxígeno con una presión de 560 milímetros de mercurio y es comprimido hasta que la presión llega a 2 atmósferas? Ok, vamos a hacerlo pues. Voy a borrar todo. Esas fórmulas ustedes deben tener a mano. Y acuerden que les pedí entrar a esta clase con la calculadora a mano. Ok. Entonces, dice ahí, vamos a ver los datos que nos proporciona el ejercicio. Datos. ¿Se mira bien ese color, muchachos? Me avisan si no cambiamos el color. Los datos. Dice los datos que tenemos un volumen inicial de 50 litros y una presión inicial de 560 milímetros de mercurio, ¿verdad? Ok. Él va a ser sometido a una nueva presión de 2 atmósferas y me pide cuál va a ser el nuevo volumen. Correcto. A ver, Wesley, ¿qué ley es? Me habla volumen y presión. ¿Cuál es esa ley? Relación volumen-presión. ¿Cuál es esa ley? Wesley. La ley de... Ahí cualquiera. Volumen y presión. Ajá. ¿Cuál es la ley? ¿De Charles, de Boyle o de Gay-Lussac? ¿Cuál? Es de Charles. De Charles, correcto, de Charles. Vamos a ver. Pero este problema, muchachos, nos presenta una situación especial. ¿Cuál es la situación especial? Que la presión está dada en 2 diferentes unidades de medida. ¿Ya? La presión inicial lo tenemos en milímetros de mercurio y la final tenemos en atmósfera. Entonces, vamos a trabajar todo, vamos a pasar todo a milímetros de mercurio. ¿Cómo vamos a hacer la conversión? ¿Cómo es la conversión? Tenemos que... ¿Y esta imagen? Profe, disculpe una pregunta. Haga la pregunta. En el caso, la de Charles no era volumen por temperatura. Yo miro que es la de Boyle, dice que es volumen más presión. Volumen, el que tenemos es, estamos hablando de volumen y presión. Esa es la ley de Boyle. Boyle. La de Charles es volumen y temperatura. Sí, así es. Y la de Gay-Lussac, presión y temperatura. ¿Estamos claros? Sí, ahí ya. Ok, bueno, ok.
Entonces, vamos a ver. Vamos a convertir lo que es la presión atmosférica. Y nos da en qué cosa? Nos da en mercurio y atmósfera. Vamos a hacer la transformación. ¿Cómo es la transformación? Vamos a hacer aquí. Una atmósfera, miren bien, es igual a 760 milímetros de mercurio. Ese es un dato de tabla que deben saber. Que una atmósfera vale 760 milímetros de mercurio. Ese es como decir, qué sé yo, una libra son dos, ¿cómo es? Un kilo son 2.2 libras. O un kilogramo, 1000 metros. ¿Cómo es? Un kilómetro, perdón, 1000 metros. Un kilómetro, 1000 metros. Eso deben saber. No se ve, profe, eso. No se ve. Vamos a No. poner otro color. Una atmósfera igual 760 milímetros de mercurio. ¿Y ahora, Sheila? Sí, ahora sí. Ok. Sí. Entonces vamos a convertir. ¿De cuál a cuál? Vamos a trabajar con lo que es los milímetros de mercurio. Entonces vamos a ver, vamos a transformar. Nos dice, miren bien, si una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, pero yo en realidad, ¿cuántas atmósferas tengo? Tengo 2 atmósferas. Eso va a ser X milímetros de mercurio. Y aquí aplico una regla de 3 simple. Fijémonos. X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 por 760. Miren, 2 atmósferas por 760 milímetros de mercurio. ¿Entre qué cosa? Una atmósfera. Atmósfera con atmósfera. Lo quitamos. ¿Y eso nos da cuánto, chicos? Calculadora, ahí ustedes en casita. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Me dicen el dato. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Apúrense, muchachos, con la calculadora. Multiplican 2 por 760. ¿Cuánto da? ¡Qué lentitud! ¿Ah? 1520. ¡Qué barbaridad! Por fin alguien habló. 1520 milímetros de mercurio. Es decir, que donde tengo 2 atmósferas es lo mismo que tener 1520 milímetros de mercurio. ¿Estamos claros? Ahora miremos. A ver. Alexa, presión 1, ¿cuánto es? Presión 1, ¿cuánto es? 560. Y la presión 2, ¿cuánto es? 1520. ¿Aumenta o disminuye la presión? Aumenta. Aumenta, correcto, aumenta. El volumen es 50 litros. A ver qué me contesta, de acuerdo con la ley de los gases. El volumen 2 va a ser mayor o menor que 50, según la ley de los gases. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice la ley de este señor? La ley de Paul, ¿qué dice? Que a una masa fija de un gas, ¿verdad? El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumentó, ¿qué debe pasar con el volumen? Si es inverso, ¿qué debe pasar con el volumen? Chicos. Pero hablen, carajo, digan algo. Yo parece que estoy solo. Dice que la presión aumenta cuando el volumen disminuye. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar con ese volumen 2? ¿Va a ser menor o igual a 50 que el volumen 1? ¿Qué piensan ustedes? Estoy esperando que me digan. Sheila, contesta usted. ¿Usted puede, Sheila? ¿Va a ser mayor, menor o igual? Va a ser menor. Claro. Claro que va a ser menor, porque dice que si la presión aumenta, el volumen disminuye.
Entonces hace menor. Vamos a ocupar la expresión que dice volumen 2. Vamos a hacer aquí con el negro. Volumen 2, que es lo que necesitamos, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al volumen 1 por la presión 1 entre presión 2. Entre presión 2. Ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos, ¿no? Volumen 1. ¿Cuánto es? 50 litros. Por presión 1. ¿Cuánto es la presión 1? 560 milímetros de mercurio. Entre presión 2. ¿Cuánto es la presión 2 en milímetros de mercurio? 1520 milímetros de mercurio. Tachamos los milímetros de mercurio y nos queda el litro. ¿Qué me dice cuánto da ahí? Vamos. 50 por 560 entre 1520. Rapidito. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Calculadora. $18.4. Correcto. Muchas gracias. La niña que contestó nos da 18.42 litros. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a analizar el problema aquí. Ese espacio pequeño que está aquí. Miren, vamos a ver. La presión inicial es 560. La presión final es 1520. ¿Qué pasa con la presión? Evidentemente sube. Según la ley de los gases, la ley del Boyle, el volumen debe disminuir. Y realmente tenemos que el volumen inicial es 50 litros. El volumen final es, lo encontramos, 18.42 litros. Es decir, que el volumen disminuye. A la inversa, sube un parámetro, otro disminuye. Copiame ese ejercicio ya. Vamos. Tres minutos para que lo copie. Me aviso. Para hacer otro. Me avisan si ya está, muchachos. Ya. Bueno. Entonces, voy a dictar un segundo ejercicio. Para la próxima sesión virtual, este ejercicio, lo que pasa es que no me doy tiempo, pero ese ejercicio siempre lo subo en la página virtual, ahí lo van a encontrar, ¿oyeron? Dice así, escriban. Un gas está en un recipiente de 2 litros. Un gas está en un recipiente de 2 litros a 20 grados centígrados
20 grados centígrados y 560 milímetros de mercurio. 560 milímetros de mercurio. Ok, ahora la pregunta. ¿A qué temperatura en grados Kelvin, escuchen bien, grados Kelvin, a qué temperatura en grados Kelvin llegará el gas si la presión aumenta a 760 milímetros de mercurio? 760 milímetros de mercurio. Entonces, aquí estamos viendo 300 aumenta, profe. a 760 milímetros de mercurio. Ok, aquí estamos viendo la relación presión-temperatura. ¿Cuál es esa ley? Presión-temperatura. ¿Cuál es esa ley? La ley de Charles. No. No. Charles es volumen-temperatura. La de Boyle. Tampoco. Tampoco. La de Gay-Lussac. Revisen lo que hice al inicio de la pizarra, muchachos. La de Profe, Gay-Lussac. pero oiga, A ver. yo tengo aquí la imagen, pero la imagen me sale que la de Boyle es presión y volumen, y la de Charles es volumen y A ver. temperatura. Escuchen bien. Boyle relaciona volumen con presión. Ese es Boyle. ¿Estamos claros? Sí. Boyle, ok. Charles, volumen y temperatura. Y Gay-Lussac, presión y temperatura. ¿Estamos claros? Sí, sí. Bueno, supongo bien, ¿eh? Ok, y en la próxima clase vamos a unir todo eso para ver la ley combinada. Entonces, vamos a ver ese ejercicio que nos habla de la ley, por lo tanto, de Gay-Lussac. La expresión de Gay-Lussac dice que si el volumen de un gas no cambia, se queda permanente, ¿verdad? Si la presión del gas aumenta, también aumenta la temperatura. Es decir, aquí hay una proporción directa. Y vamos entonces a ver este ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver. Me está avisando aquí del tiempo. Ok. ¿Cuáles son las condiciones? Dice los datos. Tenemos que un gas se encuentra en un recipiente de 20 litros, 2 litros, pero 2 litros, queda constante, con una temperatura inicial de 20 grados centígrados, ¿verdad? Esa es la temperatura inicial, ¿verdad? Y la presión inicial, 560 milímetros de mercurio, presión inicial. Después dice, la presión final va a aumentar a 760 milímetros de mercurio. Nos pide la temperatura 2. Temperatura 2. Según la ley de Gay-Lussac, si la presión aumenta, la temperatura también debe aumentar. Y vamos a ver si es cierto. Entonces, yo tengo la expresión para la ley de Gay-Lussac. Mira, vamos a ver Gay-Lussac. Yo tengo la expresión que el volumen, la presión inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final entre temperatura final. ¿Estamos claros? Esa es la expresión. Y lo que yo necesito es esta que está aquí, temperatura 2, temperatura final. Voy a despejar lo que sale ahí. ¿Qué sale ahí? Va a ser igual a la temperatura 1, esta que está aquí, por la presión 2 entre presión 1, o la inicial. Y ahora reemplazo los datos.
La temperatura 2 es igual a ¿qué? Es igual, voy a poner directo, vamos a ver. 20 grados centígrados por presión 2. ¿Dónde es la presión 2? 760 milímetros de mercurio. ¿Entre qué cosa? Presión 1, que son 560 milímetros de mercurio. ¿Ya? Tachamos los milímetros de mercurio. Y la temperatura 2, ¿cuánto me da, chicos? Calculadora, por favor. 20 por 760 entre 560. Vamos, rapidito, calculadora. Y me dicen cuánto. ¿Cuánto? 27.14. ¿Ah? 27.14. 27. Punto 14. Ok, punto 14. Este grado centígrados. Entonces, vamos a analizar aquí el problema primero aquí. Dice, presión inicial 560. Presión final 760. Aumenta la presión. Vamos con la temperatura. Temperatura inicial 20 grados centígrados. Y temperatura final acabamos de encontrar 27.14. ¿Qué pasa? También aumentó. Es decir, una proporción directa, ¿verdad? Aumentó. Pero, Wesley, lee el ejercicio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un gas Un está en un gas está en un- recipiente de 2 litros a 20 grados Celsius y 560 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura a grados Kelvin llega si la presión aumenta a 760 milímetros de mercurio? Muy bien. Me pide, por lo tanto, grados Kelvin. Y aquí me dio grados Celsius. Pues tengo que transformar eso. ¿Cómo? Vamos a recordar que la temperatura Celsius, perdón, Kelvin, necesito. Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273. Entonces ahora voy a reemplazar. La temperatura Kelvin va a ser igual a la Celsius. Acabo de encontrar 27.14 más 273. ¿Y eso me da cuánto, muchachos? Sumen eso. ¿Cuánto es? 300.14. 300. Punto 14. ¿Ah? Punto 14. 300 ¿cuánto? Punto 14. 300.14. Así. Grados Kelvin. Ok. Eso es la temperatura en grados Kelvin. Bien. Ok. Copiémoslo pues. Se miró este gallo maricón. Bueno, mientras ustedes van copiando, voy a ir dando las orientaciones finales. Tengo 3 minutos. Recuerden que visitar la página virtual. Vamos a tener una guía ahí de preguntas, un documento de Word redactado, donde salen preguntas teóricas y varios ejercicios. Eso vale 15 puntos para el acumulado de primer parcial. Recuerden que en 2 semanas son los exámenes. Esta semana que viene o la otra. La próxima sesión de clase, si Dios quiera, vamos a hacer lo que es la ley combinada. Esas son una serie de ejercicios y vamos a ver ahí. Entonces,
¿Puedo quitar el ejercicio, muchachos? Ok, Sí. bueno. Bueno. Es que voy al aula virtual de ustedes. Todo el mundo envió la cuestión del... ¿Qué fue la actividad que dejé, chicos, para Foro. la... ¿Ah? Foro. Un foro, ¿verdad? Área personal. Foro. Vamos a ver ya. Vamos a ver rapidito. A ver. Despaga en progreso. Bromatología físico-química dominical. Física Sabatina. Aquí está. Vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos en el acumulado, tenemos lo siguiente. Tenemos primero la clase práctica número 1, que enviaron 5 personas, ¿verdad? 5 personas, que son Wesley. Mejor dicho, no enviaron la Diana y la Alexa, pues. Ok. Después tenemos el foro. El foro, quiero ver quiénes participaron. El foro participó, vamos a ver. Tengo acá Maxiel. Maxiel, muy pobre esa participación. Qué barbaridad. Es importante porque ¿qué es eso, Maxiel? Después tenemos la Sheila. Tenemos Wesley. Muy pobre. Ese es todo. 3 personas y los demás. Y ese foro ya está cerrado. Ah, bueno. Y ahorita voy a subir la página de ejercicio. Con tal que vamos a tener ya acumulados 15, 15, 30 puntos. Y la próxima semana vamos a tener 20 puntos. Bueno, entonces, voy a subir esta hoja de ejercicios. ¿Y qué pasó con el foro, Sheila, que no enviaste? Catherine, Alexa, Juan, ¿qué pasó? Yo creo que porque está en un municipio y ahí se va la luz. ¿Y qué? Buscado no es como que se va la luz. Toda Nicaragua hay luz de todos lados. No está inventado. Es que está en Esquipula. Bueno, buscar como estar en Managua, en un lugar que se pueda. Me acuerdo que yo te trato así, Juan, porque yo estoy clase y vos siempre tenés problemas, ¿eh? Aquí, Yo escribí en el foro, Problema. sí, profe. O se ¿perdón? confundió. Sheila participó. Sí. Participaron 3. A ver, Maxiel, Sheila y Wesley. Y todos con una pobreza única. ¿Qué me les pasa con estos foros? ¿Ah? ¡Qué barbaridad! Un foro, tú tienes que participar esmerándote, hablando, cosas bonitas, ¿no?